Muy buenas, yo soy Javier Jiménez y junto a María León, Iluminada Nieto y Naroa Urreta vamos a presentar el trabajo de la India. La India, un país soberano ubicado en Asia del Sur, tiene más de 1.437 millones de habitantes. Es el país más poblado del mundo y ocupa el séptimo lugar entre los países más extensos del planeta. En India la situación de las mujeres y niñas es muy desigual en muchos aspectos. Por ejemplo, allí aún existe el pago de la dote para poder casarse. Esto quiere decir que si tienes un hijo, recibirá el dinero al casarte, pero sin embargo es una hija, supondrá una carga económica para la familia. Otros aspectos como la educación en Europa varía mucho de la India, ya que por ejemplo en la India para estudiar la tasa de matriculación en la educación es muy caro. Sin embargo en Europa hay más posibilidades para estudiar. Mi compañera y yo vamos a tratar primeramente una ubicación geográfica, luego explicaremos las etapas, a continuación los personajes, después una comparación con Europa y por último las conclusiones y bibliografía. Bueno, continuando con el segundo punto, la República de la India se ubica en Asia del Sur y es considerado uno de los países más poblados del mundo, ya que cuenta con 1.437 millones de habitantes. También es uno de los países más poblados de todo el planeta, en concreto el séptimo, puesto que su superficie es de 3.287.263 kilómetros cuadrados. En el norte limita con China, Nepal y Bután, en el sur con el Océano Índico, al oeste con el Mar Arábigo y Pakistán y al este con Bangladesh, Birmania y el Golfo de Bengala, a lo largo de una línea costera de 7.517 kilómetros en total. Además, se ubica cerca de Sri Lanka, Maldivas y Indonesia. Su capital es Nueva Delhi y dio origen al judaísmo, cristianismo, islam y zoroastrismo. Se trata de una república federal compuesta por 28 estados y 8 territorios de la Unión que podéis observar en la diapositiva. Voy a explicar ahora las diferentes etapas que tiene India. India se divide en 8 etapas, siendo la primera la prehistoria, que es la época previos a los registros escritos. En esta fase nace la civilización del Valle de Indo, que edifica urbes sofisticadas como Harappa y Mohenjo-Daro, que son fundamentales para la agricultura, el comercio y una estructura urbana avanzada. La siguiente etapa sería el periodo védico. A esta etapa se refiere a la llegada de los arios propicio y la creación pues, de los Vedas, como bien el nombre indica. Esta etapa señaló el principio del sistema de castas con una economía fundamentalmente en la agricultura y la ganadería. La siguiente etapa sería la segunda urbanización. En esta etapa se fortalecen los reinos y las ciudades, pues dando lugar, como he dicho antes, a unas urbes llamadas Mahada. Y esta etapa es fundamental para el cambio económico y espiritual. En la siguiente etapa sería el periodo clásico. En esta etapa también se realizan progresos notables pues, en el ámbito de la matemática, de la astronomía, del arte y la arquitectura. Vale. Eh, la siguiente etapa sería la Edad Media Tardía. En esta etapa se señala la introducción del Islam en India. Y esta etapa se distingue básicamente por la interrelación entre las culturas islámicas e hindúeses. Vale, la siguiente etapa sería el inicio de la Edad Moderna, que sería el subconsciente del gobierno del Imperio Mogol. Y en esta etapa la llegada de los europeos, pues los portugueses, los holandeses y británicos, y se fortalece y los comercios globales también se incrementan. Se dice que esta época fue una época de gran prosperidad cultural y nuevas influencias pues externas. Vale, luego estaría en la etapa el Raj británico. Eh, Vale, el Imperio Británico asume pues todo el control directo sobre la India. Es una etapa de explotación económica, avances en las infraestructuras como en los trenes y movimientos nacionalistas encabezados por personalidades como Gandhi
y que finalizan con la independencia, que sería pues más entra en la última etapa, que sería después de la Segunda Guerra. Como bien he dicho, después de lograr la independencia, India pues se transforma totalmente en república, que en aquel momento pues desafió varios retos de desarrollo, actualización y disputas religiosas. Ahora, pasando con los personajes principales, voy a empezar mencionando nuestro primer elegido. Se llama Chandragupta Maurya y nació en el año 1340 a.C. en Pataliputra y murió en el 293 a.C. en Karnataka. Sobre él, pues se sabe que fue el que fundó el denominado Imperio Maurya, que se ha consolidado como una importante etapa dentro de estos contextos. Simplemente esto ya deja ver la importancia de destacarlo. Constituirá así el que sería el primer gran imperio que se llegó a unificar en el país indio. Más conocido como simplemente Chandragupta, este personaje histórico se ha caracterizado por conseguir diferentes logros que han ido complementando su historia. Por ejemplo, ha destacado sobre todo en algunas actuaciones como la que supuso una grandiosa unificación del territorio de lo que era considerado como el subcontinente de la India. De esta manera, ha pasado a la historia como auténticamente primer emperador que estuvo al mando del país indio. Las delimitaciones del imperio que se formó se establecieron comenzando por el río Indo en occidente y terminando en el Bengala perteneciente al oriente. Sin embargo, lo más destacable sin duda que envuelve a esta figura es el tan positivo legado que dejó durante su estancia en el poder, sobre todo en las materias relacionadas con la economía, el respeto y la mejora. De hecho, también se promulgó el respeto a todas las religiones, fueran minoritarias o no, de la misma manera que se llevó a cabo su consecuente aceptación. Algunos ejemplos de la prosperidad de estas religiones pueden ser el budismo, jainismo o el panteón griego, entre otras consideradas. Este personaje es Buda Gautama. Buda Gautama es conocido principalmente por muchos motivos. Aunque fue sobre todo príncipe, no ha pasado a la historia precisamente como esto, y es que sus funciones iban mucho más allá. Ha llegado a la historia como un símbolo de la espiritualidad, de la meditación, donde se relaciona íntimamente con el ermitaño o incluso el azteca. Para poder explicar bien a la figura de Buda Gautama, no podemos olvidarnos del budismo, y es que este personaje ha sido considerado como el indudable precursor y fundador del camino del budismo, que conduce al espectador al famoso estado de nirvana, dando lugar a muchas consideraciones e incluso escuelas de pensamiento. En conclusión, para muchos la figura de Buda ha quedado completamente venerada, destacando sobre todo en las líneas de referentes al budismo y al hinduismo, además de haber sido completamente idealizado por la mayoría de los escritos tradicionales. Por otro lado tenemos a Humayun, que fue el segundo emperador del Imperio Mogol y tuvo un gobierno de una duración de aproximadamente 11 años. La estancia en el poder no fue fácil para él porque heredó una gran parte del territorio que aún realmente no sabía bien cómo manejar. Además, no es que fuera muy apoyado y una gran parte de la población noble no estaba de acuerdo con su ascenso al poder. Fue por esto desterrado y solamente el territorio persa, que fue a donde huyó, fueron los ciudadanos que le ayudaron a recuperar sus territorios. Sin embargo, su retorno al trono no duró mucho, no más de un año, porque solamente cuando regresó murió al tropezar de unas escaleras de su palacio. Su hijo Babur fue quien le sucedió tras morir a la edad de tan solo 47 años. En conclusión, para este personaje, si hacemos un repaso acerca de él, en el que hablar de su vida personal, sobre todo ha pasado a la historia como un hombre amistoso, que era atento, dedicado y en tal grado que eso incluso llegó a causarle malas pasadas, sobre todo a la hora de demostrar autonomía y autoridad durante su reinado. Este personaje es el último personaje del que vamos a hablar y es Al-Ajmir I, que fue el sexto emperador del Imperio Mogol de la India, más concretamente en el año 1658. Ha sido un personaje una historia realmente controversial porque protagonizó su vida de una manera muy cruenta. Algunos argumentos de esto pueden ser el hecho de que destruyó muchos templos de otras religiones, como por ejemplo templos hindúes, y que obligó y impuso la conversión al Islam. Y es que este emperador era de un pensamiento realmente arraigado al Islam y a la ley islámica, lo que se ha considerado como clave para poder entender su reinado y su estancia en el poder. No solamente en este ámbito, sino que Al-Ajmir I fue un hombre sangriento en muchos otros, incluso con su propia familia, porque jugó un complot contra ellos para poder ascender al poder. Como era el hijo menor y no iba a ser el sucesor, asesinó a sus otros dos hermanos, Murad y Drashikos. Por otro lado, las trifulcas bélicas también fueron algo que protagonizó su reinado.
las cuales supusieron grandes pérdidas tanto a nivel económico como de vida humana. Cuando murió, su hijo Bahadur Shah ocupó el poder. Comparación con Europa. Vamos a comparar la India con Europa. Europa ha sido un factor determinante en el desarrollo y conciencia de la India desde la llegada hace 500 años de portugueses, holandeses y más tarde británicos. La ideología política y el pensamiento europeo británico influyeron profundamente en la élite y con la educación, así como los movimientos reformistas de carácter social y religioso. El pensamiento político indio también recibió una fuerte influencia del pensamiento político y la influencia europea. Algunos personajes como Garibaldi tuvieron relevancia en las primeras etapas del movimiento de liberación indio. En cuanto a la religión, en la India influyó el hinduismo, una de las mayores religiones de la India. Sin embargo, en Europa ha influenciado el cristianismo en sus ramas católica, protestante y ortodoxa. En cuanto a la lengua, India es un país extremadamente diverso y existen más de 20 lenguas, pero la lengua regional de allí es el hindi. Sin embargo, en Europa tienen el idioma nacional dominante, como suele ser inglés, francés, alemán o español. Pero el más predominante es el inglés. En cuanto a las festividades y tradiciones, en India destacamos el Diwali, que es un festival de luces, el Holi, que es un festival de colores, o el Eid, para los musulmanes. En cuanto a las festividades en Europa, pues tenemos Navidad, Pascua, otras festividades regionales como el Oktoberfest en Alemania, la Tomatina en España o el Día de la Bastilla en Francia. Vamos a llevar a cabo esta comparación en el periodo clásico. La comparación entre India y Europa en el periodo clásico, aproximadamente entre el siglo V y el antes de Cristo y el siglo V después de Cristo, revela importantes diferencias y similitudes en cuanto a estructuras políticas, culturales, religiosas y económicas. Organización política y social. La India estaba dividida en numerosos reinos y estados. Durante el periodo clásico destacan el imperio Maurya, el imperio Gupta y fueron dos de los mayores imperios indios. La sociedad india estaba organizada en torno al sistema de castas. Sin embargo, en Europa estaba compuesta por diversas civilizaciones, con el imperio romano como una de las principales potencias. Y existían otros como los griegos, los celtas o los germanos. El cristianismo emergió lentamente como una religión predominante en Europa. Vamos a hablar ahora de la economía. En cuanto a la India, la economía estaba basada en la agricultura, la cual era apoyada por una red de comercio tanto dentro de la región como en otras partes de Asia. India era famosa por su habilidad en la manufactura textil. Sin embargo, la economía en Europa dependía en gran medida de la agricultura, pero centrándose más en la organización por provincias. El Imperio Romano también desarrolló una infraestructura avanzada como carreteras, puentes y puertos. Y el comercio de productos en Europa se comercializaba mucho con el vino, aceite de oliva o la cerámica. Religión y filosofía. En India, el hinduismo continuó desarrollándose y también el budismo, fundado por Siddhartha Gautama. Se desarrollaron escuelas filosóficas importantes. Sin embargo, en Europa, la filosofía alcanzó un gran desarrollo en Grecia y Roma. El pensamiento filosófico se diversificó con escuelas como el estoicismo, epicureísmo o neoplatonismo, y el cristianismo, inicialmente perseguido, comenzó a ganar aceptación en el Imperio Romano. Arte y arquitectura. En la India, el arte clásico estuvo marcado por la escultura religiosa. Y la pintura india también floreció. Sin embargo, en Europa, en el periodo clásico, la arquitectura romana destacó por su avance en ingeniería, el arte romano fue influenciado por el helenismo y la filosofía griega, los templos como el Partenón en Atenas, pues destacaron en esta época. Ciencia y tecnología. En India, en la India durante el periodo clásico, se hicieron importantes avances en matemáticas y astronomía. La medicina también avanzó con textos como el Sukruta Samhita y el estudio de la astronomía y la física fue altamente desarrollado. En cambio, a Europa, durante el periodo clásico, hubo avances científicos en Grecia y Roma, matemáticos como Euclides y Arquímedes. También la medicina estaba influenciada por la griega, la medicina romana estaba influenciada por la griega, y la ingeniería romana alcanzó un gran nivel. Vale, para finalizar hablaremos sobre las conclusiones. Estas conclusiones los hemos dividido en dos partes. La primera sería pues el trayecto que hemos tenido para realizar el trabajo y la otra sería pues ya más reflexiones o conclusiones técnicas.
Vale, sobre el trayecto. Pues haciendo el trabajo, nuestros saberes yo creo que han enriquecido mucho, ya que pues hemos encontrado información sobre India y sobre las diferencias de Europa de India que no sabíamos, y también pues artistas de esa época de India, las etapas, las civilizaciones, las magnitudes, cosas que hacían que no teníamos saber sobre ellos, y la verdad que nos ha sorprendido en ese aspecto. Y luego ya pasando a lo más técnico, queríamos resaltar pues esa comparación que tienen India y Europa, que la verdad que hemos encontrado pues eh, diferencias sobre todo en la parte religiosa, ya que pues India se obstruye más a ese colectivo, mientras que en Europa vamos más individualizados. Pero sin embargo, pues ambas regiones comparten pues una historia del intercambio cultural, interés en la prospección de tradiciones, mientras se enfrentan a los desafíos de la modernización global. Y también queríamos resaltar que los dos tienen pues eso, rica diversidad cultural, y la estructura social sí que cambia, pero eso, que los dos desafían la modernización global. Por otro lado, también se ha realizado un repaso y se han destacado algunas de las figuras más trascendentales que formaron parte de estas civilizaciones y de estas épocas y contextos históricos. Y es que realmente, si se quiere conocer una etapa histórica o cualquier lugar en concreto en profundidad, no creemos que pueda conseguirse si no se tiene en cuenta una de las materias más trascendentales, y estos son las personas. Precisamente porque el poder comprender cómo era la gente que propiamente componía el país abrirá la mente de todo aquel que estudie estas temáticas, sea cual sea el país que se analice.